Vamos al libro de Juan, vamos a continuar con nuestra serie sobre Jesús lleno de gracia y verdad. Jesús lleno de gracia y verdad. Ahora vamos a entrar otra vez en mirar la vida de Pedro. Y es que Pedro fue ese creyente del Nuevo Testamento que más escandalosamente falló a Dios, de alguna manera. Le falló grandemente porque Judas es otra categoría. Pero es que Pedro es nosotros. Pedro es uno que amaba al Señor, que decía amarle además. Y hoy vamos a ver un poquito más sobre eso. Entonces, la semana pasada resaltamos simplemente el hecho de que en el capítulo 18 de Juan, Pedro le niega 3 veces a Cristo. Nosotros, ¿cuántas veces hemos negado a Cristo? ¿Cómo podemos negar a Cristo? Podemos hablar cuando no debemos de hablar y hablar lo que no debemos de hablar, o podemos no hablar cuando sí debemos de hablar. ¿Vale? ¿Entendemos eso o no? Todos luchamos con esa realidad de que somos como Pedro y fallamos a Dios. Y la enseñanza que tenemos tan interesante en estos capítulos es que Judas traicionó y fue a su lugar. Judas no encontró restauración. Judas terminó en su lugar y da a entender clarísimamente fue al infierno, sin Dios para siempre. Pero Pedro, que le negó 3 veces, descaradamente, públicamente, y es posible que más que 3 veces, Pedro fue restaurado. ¿Por qué? Algo hay diferente, ¿verdad? ¿Qué será? Entonces, en el capítulo 18 también dijimos que ahí arranca cuando Pedro niega por 3ª vez. La Biblia dice que fue y lloró amargamente. Bueno, también Judas lloró amargamente, ¿no? Fue y se ahorcó de la miseria. Así que había una especie de amargura ahí en los dos. Y entonces comienzan los 3 días más oscuros de la vida de Pedro. Cuando estaba completamente solo, lo último que había hecho era deshonrar horriblemente a su Señor y tenía la carga de culpabilidad sobre su corazón, como tú y yo lo hemos tenido y lo hemos sentido cuando hemos fallado a Dios. Y hemos sentido, todo ya se nos quita el color, todo está en blanco y negro, porque no queremos ni despertarnos, no queremos ni ver una Biblia, menos aún leerla. No queremos ver un hermano en la calle, menos aún hablar con ella. No, ¿por qué? Porque estamos mal. Estamos mal, porque hemos fallado a Dios y nos carga, nos pesa, nos trae una tremenda tristeza, la cual es de Dios. Pero Jesús permitió pasar estos días y entonces llegamos al capítulo 20 y entonces la semana pasada hablamos nada más de que 3 veces, Juan dice 3 veces Jesús se apareció a sus discípulos. Ahora, sabemos que Jesús se apareció a sus discípulos muchas más veces. El Corintio nos dice que incluso en una ocasión habían 500 creyentes directamente viendo a Jesús a la vez, 500 a la vez, más un montón de otras apariciones. Pero Juan, recuerda que Juan es el mejor amigo de Pedro, es el mejor amigo de Pedro, son amigos íntimos, y Juan está enfocando en Pedro. El Espíritu Santo quiere que nos enseñe qué es lo que Jesús hizo con Pedro, porque tú y yo vamos a fallarle a Dios, y no queremos vivir en derrota. Queremos volver al Señor. Queremos que el Señor nos restaure. ¿Cómo? Pues aquí nos habla de lo que pasó con Pedro.
Entonces, en el capítulo 20, versículo 19, aquí Jesús aparece a los discípulos cuando llegó la noche de aquel mismo día, o sea, el día de la resurrección por la noche, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Esto lo vimos el domingo pasado, en el versículo 20, y cuando les hubo dicho eso, les mostró las manos, ¿para qué? ¿Para qué enseñaba las manos? Para ver las cicatrices. Es posible que en el cielo, es posible, no lo sé, es posible que el único que tenga cicatrices en el cielo sea el Señor. Es posible, es posible. ¿Recibiremos cuerpos glorificados los que le queremos? Mucha gente, sus cuerpos han sido totalmente calcinados en fuego o de mártires o en un edificio que se haya quemado. Otros han sido comidos por animales, por peces. En muchísimas veces los creyentes han quedado sin cuerpo. ¿Qué cuerpo van a tener? Van a tener un cuerpo glorificado. ¿Cómo será ese cuerpo glorificado? Va a ser muy bueno. Quizás sea como Adán y Eva, perfecto. Más que el suyo. Más espiritual, no solo físico, espiritual también. O sea, va a ser un cuerpo especial. Pero parece ser que el Señor en su cuerpo resucitado, fíjate qué cosa no será pasar toda la eternidad, los millones y millones de creyentes, y cada vez que veamos al Señor, podamos ver igual el costado, o las manos, o los pies. ¿Y qué vamos a pensar cada vez que vemos esas heridas, o esas cicatrices? Es el Señor que murió por mí. Él se apareció a los discípulos. El primer domingo, no sabemos a cuántos, pero parece que a 10 más o menos. Dice el versículo 24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. ¿Bien? Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto, y él dije, si yo no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Creo que dije la semana pasada. No dijo, no puedo creer. No voy a creer. Y ahí está la creencia, ¿eh? Créeme. El ateo no es ateo porque no puede creer. Por alguna razón, y hay muchas diversas, no va a creer. Hasta que el Señor toque o pase algo, no voy a creer. Porque poder podemos todos. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, también lo leímos, un poquito de repaso, y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y entonces le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Fíjate qué cosa, más personal, más íntima. Ven y mete. Qué vergüenza, pobre Tomás, no sé, le dijo, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Quién? Jesús. No lo dudes, es Dios. Y luego dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, y somos nosotros, que no hemos visto en persona al Señor, pero hemos creído, si es que has creído, en el Señor. Y Él bendice a todos. Bien, entonces, saltamos el versículo 30 y 31, son como la conclusión del libro, ¿vale? Pero queda un capítulo. Y es que el Evangelio de Juan es muy especial. El Evangelio de Juan tiene un prólogo, creo que se diría así, prólogo, y luego un epílogo. Está el libro, un prólogo, que es la primera parte de Juan, donde habla del verbo,
y luego empieza como que empieza su libro más adelante, no me acuerdo en qué versículo es, quizás igual 19, 20 por ahí, tiene el prólogo y luego termina su libro y luego tiene un epílogo, que es el capítulo 21, y es muy interesante lo que viene ahí, y es lo que vamos a ver ahora. Versículo 1, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos. Bueno, Jesús ha manifestado muchas veces, pero Juan nos narra de los tres que hemos dicho. Hemos visto 2, primer día, a los 8 días, y ahora viene el tercero. Después de esto, se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. El mar de Tiberias es el mar de Galilea, es lo mismo, el mismo nombre, es el mismo lugar, es otro nombre. Y se manifestó de esta manera. Entonces, estaban juntos Simón Pedro, el automáticamente líder de los discípulos. Porque sí, porque era natural. Cuando había un grupo y había que decidir algo, el que decía, venga, vamos, era Pedro. Y cuando iba Pedro, los demás, pues venga, vamos. Si lo decía Bartolomé, igual nadie le hacía caso. Pero cuando lo hacía Pedro, ¿por qué? Pues porque algunas personas tienen son líderes y otros no es uno mejor que otro, que va, es más, sabemos más fallos de Pedro que de nadie, ¿no? Porque el líder normalmente lo mete en público, lo mete delante de todos. Entonces, Pedro dice, aquí dice, estaban juntos, Simón Pedro, le llamaba siempre primero, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos, 7, hay 7. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ahora, el Señor les había dicho, ir a Galilea que os veré allí, en una de las ocasiones anteriores. Entonces lo más seguro es que Pedro dice, nos ha dicho que vayamos a Galilea, tenemos que comer, vamos a pescar, yo voy a pescar. Y los demás siguen, voy yo también, ponían pescadores. Voy a pescar, ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca. Y aquella noche no pescaron nada. Vaya hombre. En fin, ¿cuántos sois pescadores? Algunos, sí. Bueno, déjalo. A mí me gusta pescar cuando hay peces. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. O porque estaba lejos, o porque Jesús en varias ocasiones les tapaba el reconocimiento. Y hasta andaban con él, ¿verdad? Los de Lucas iban caminando con él y no sabían que era él, hasta después. O sea que el Señor les nubló la vista en ese sentido. Y él les dice, no está muy lejos porque le pueden escuchar. O sea que más bien es por la otra razón. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no pescaron nada, no tenían. Y les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Ahora, esto, creo yo, he pescado muchas veces. Por un lado, esto es ridículo. Que haya un montón de peces a un lado y no al otro. O sea, sí que cuando estás pescando con caña, echas allí, si no hay nada, sigues echando hasta que ¡pum! Y la próxima vez, ¿dónde vas a echar cuando coges ese pez? Al mismo sitio, ¿por qué? Porque igual están por ahí, ¿no? Parece, ¿no? Pero esto es una red de estos que tenían grande y habían puesto igual al lado izquierdo todo y ya habían pescado toda la noche, no habían cogido nada. Y ahora les dice, ponlo a la derecha, entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿Esto para qué era? Para despertarlos. A ver, ¿quién es ese que está en la playa? ¿Qué ha pasado aquí? ¿No? Algunos estáis dormidos. Sí, ¿no? ¿Entendéis, no? Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba, ¿quién es? El que sale siempre, Juan. El que Jesús amaba no quiere decir que no amaba a los otros. Tenía un cariño especial porque Juan tenía un cariño especial por él. ¿Vale? Entonces, dijo a Pedro,
es el Señor. De pronto el que primero le reconoce es Juan. Y dice, es el Señor. ¿Recuerda quién es el que creyó cuando vio la tumba vacía? ¿Os acordáis? La semana pasada fueron Juan y Pedro corriendo. Ganó Juan, llegó Pedro y dice, el que escribió, dice, y Juan cuando lo vio, creyó. Juan era el primero en creer, el primero en ver, el primero en darse cuenta, en reconocer. Dice, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y les dejó a ellos a pescar. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Porque le gustaba nadar? ¿Porque tenía calor? No. ¿Por qué Pedro se echa al mar? Porque quiere estar con el Señor a solas, sin los demás. Porque en las otras ocasiones ha estado con gente. Aunque nos dice la palabra, no me acuerdo dónde, en Lucas dice que el Señor se había presentado a Pedro, pero no sabemos nada. Evidentemente no terminaron nada para Pedro. Pedro quiere estar con el Señor y entonces se echa al agua, les deja a todos los demás con los peces y dice, versículo 8, y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Bien, 200 codos, a ver, son 300 metros, bien, más o menos. Entonces, al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. ¿De dónde vino ese pez? No sabemos, pero me imagino que el mismo sitio donde llegó el pez y los panes para los 5,000. Ahí quedó. El Señor les tuvo ahí preparado un pez antes de llegar ellos con los suyos. Versículo 10. Jesús les dijo, traedlo de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro, bien, ellos llegan y Simón va para ayudarles y sacó la red a tierra llena de gran peces, 153. ¿Qué significado tiene 153? Aún siendo tantos, la red no se rompió, o sea, que era un milagro que no se rompió la red. ¿Por qué dice 153? Porque por todo el camino, Juan nos va dando absolutos detalles, porque él estuvo ahí, lo vio con sus propios ojos, y él como testigo presencial, testigo actual con sus propios ojos, da cosas que no salían en ningún otro sitio. Y constantemente los hace. Bien, en muchas cosas, todo está plagado de detalles, así como que contaron los peces y todo. Y sí, pues contaron y eran 153. Dice versículo 12, les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Entonces aquí hay un poco de... No saben ni qué hacer, ni cómo. Esto es una reunión un poco rara. ¿Bien? Pedro ha salido para hablar con el Señor y no parece que han hablado de lo que Pedro quería. Pedro todavía tiene cosas pendientes en su corazón y los quiere solucionar. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio y asimismo del pescado. Y versículo 14 dice, esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Ahora, el versículo 31 del capítulo anterior nos dice por qué pone Juan todas estas cosas. Dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El libro de Juan tiene un propósito principal, por encima de todos, demostrar que Jesús es el Hijo de Dios, que es el Cristo, y que creyendo en Él, la gente tenga vida eterna. Ese es el propósito del libro, y todo va ligado a eso. Entonces, ahora nos llega a una conversación bastante diferente. Vamos a hablar un momento de sinónimos. ¿Sabe lo que es un sinónimo?
¿Qué es un sinónimo? ¿O dos sinónimos? ¿Qué son? Bien, palabras que significan lo mismo o casi lo mismo. Bien, casi lo mismo. Ahora, los sinónimos funcionan muy bien, especialmente cuando se ponen juntos, porque siempre que se pone un sinónimo junto con otro, de cierta manera lo que se hace es se enfoca en la diferencia de los sinónimos, en sus diferencias. Son diferentes, aunque son parecidos, muy iguales, muy similares, pero no del todo. Por ejemplo, tenemos casa. Dices, ven a mi casa. Vale, eso está bien. Igual dices, ven a mi piso. Es lo mismo, ¿no? Ven a mi piso, ven a mi casa. Pero si yo digo, ven a mi, funciona, chalet, eso es mi casa también, puede ser, bueno, yo no tengo chalet, pero imagínate que sí. Puedo decir, si uno dice, si Wilmer dice, ven a mi piso, y Jason dice, ven a mi chalet, ¿dónde vas a ir? Los dos son su casa. Casa de él es un piso, casa de él es un chalet, pero la diferencia entre los dos sinónimos nos dice mucho, ¿a que sí? El énfasis está en la diferencia en esa conversación, ¿vale? Eso es muy común, lo usamos muchas veces. El libro. Oye, ese viene con un libro. Y otro dice, sí, pero lo que viene es con una novela. Ah, es un libro, pero es una novela, no es solo un libro, es un libro en particular. Y el otro viene con una Biblia. Es muy diferente, pero son libros, son sinónimos en ciertos sentidos. Pero cuando se juntan, se mira a ver por qué se ha usado dos palabras diferentes. ¿Por qué palabra? O sea, ¿por qué libro? ¿O por qué novela? ¿O por qué Biblia? Porque pueden tener significados diferentes. Otra sería, voy en carretera. Bueno, fallé esto, señor. ¿Cómo vas a Madrid? Voy por carretera. Y luego uno dice, bueno, yo voy por autopista. Y el otro, yo voy por la nacional. ¿Qué quiere decir? La diferencia entre la autopista y la nacional es mucho, ¿no? Uno pagas, vas más seguro, más rápido. El otro, más camiones, lento, peligroso, pero bueno, más barato. Pero son sinónimos. Ahora, en este pasaje hay unos verbos sinónimos que están aquí y tristemente no se ven en castellano. Y no se ven en inglés tampoco. Sí. Son del griego, pero son dos verbos. Y yo los voy a distinguir artificialmente para que entendáis lo que está pasando aquí. Porque Jesús va a restaurar, quiere restaurar a Pedro e indicarle plenamente el camino de la voluntad del Señor para él. Ha fallado, pero Jesús no le va a desechar, no le va a tirar como un trapo viejo, ya no te quiero usar. No, le va a restaurar. Y hay una conversación curiosa que sucede, lo vemos en el versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, ahora esto da la sensación, bueno, no estoy seguro si los demás le escuchan, creo que no, pero puede ser. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿A qué se refiere? No lo dice del todo claro. Pero lo más seguro es que se refiere a los peces. ¿Me amas más que los peces, que el pescar, que tu oficio, que tu carrera, que tú? ¿Me amas a mí más que a esos peces? Y la palabra que usa es la palabra que voy a poner en castellano, amar. ¿Me amas? Y dice, le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero usa otro verbo, que en castellano sí significa amar. Pero el amar del primero es un amar absoluto, compromiso total, y el segundo verbo es un amar más
más condicional, menos de absoluta dedicación. Y yo voy a llamarlo te quiero, ¿vale? Yo voy a usar el verbo quiero, vaya. Temas de tipos de letra me lo han puesto raro ahí. El Señor le dice, Pedro, ¿me amas más que estos? Pedro le ha fallado a Dios y sabe, y él mismo no quiere usar el mismo verbo, no quiere decir sí te amo. Él dice, tú sabes, Señor, que te quiero. ¿Veis la diferencia? Él responde con quiero, el Señor pregunta con te amo. Entonces, versículo 16, vuelve el Señor a decirle la segunda vez, ¿me amas? Verbo amar. Pedro le respondió, sí, Señor. Bueno, en el primero él le dijo, apacienta mis corderos. ¿Qué está haciendo el Señor? Entre otras cosas, el Señor le está diciendo a Pedro, Pedro, no he acabado contigo. Me has fallado, pero no he terminado contigo. Todavía hay ministerio. Quiero que seas fiel y quiero que apacientes, como dice aquí, apacienta mis corderos. Le va a dar un ministerio a Pedro que le ha negado 3 veces. Ahora, en la segunda vuelta, dice, ¿me amas? Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Y cómo le responde? ¿Con qué verbo le responde Pedro? Con te quiero. ¿Veis lo que está pasando aquí? Ven a mi chalet. No, vale, iré a tu casa. O iré a tu piso. Es un poquito raro lo que estoy diciendo, pero ven a mi chalet. No, iré a tu casa. Iré a tu piso. ¿No? Estamos hablando de la diferencia entre verbos. El Señor, ¿me amas? Te quiero. Tú sabes que te quiero. Tanto como amar. ¿Me amas, Pedro? Tú sabes, Señor, que te quiero. No me atrevo, entre comillas, no me atrevo a decir que te amo. ¿Por qué? Porque lo había dicho antes, ¿verdad? Había dicho, moriré por ti, daré cualquier cosa, a mí yo no jamás te voy a abandonar. ¿Y qué hizo? Le negó. Entonces, ahora ahí está, esta conversación no le está gustando demasiado a Pedro. Está un poco incómodo, porque el Señor le está insistiendo, a ver, ¿cómo va tu amor? Versículo 17, le dijo la tercera vez. ¿Qué os viene a la mente a vosotros cuando esto sucede 3 veces? 3 veces le negó. Ay, ¿cómo tiene que doler esto? ¿No te parece? ¿Cómo tiene que doler? Porque era la repetición de fallar, de fallar, de fallar. Y el pobre Pedro se hace cada vez más pequeño. Pero en el versículo 17 le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás. ¿Qué? ¿Me quieres? El Señor cambia de verbo y baja al nivel de Pedro. ¿Me quieres? Y Pedro le responde, sí, tú sabes que te quiero. Qué curiosísima conversación que se esconde en nuestro idioma, pero es así. Señor, tú lo sabes todo, le dijo. Tú sabes que te quiero. Y Pedro ya no se atreve a decir, aquí estoy yo. Y qué importante que lleguemos todos a ese momento. A darnos cuenta de que somos lo que somos, incluso el apóstol Pablo. Soy lo que soy por la gracia de Jesús. No porque soy
Pedro. Ah. Y Pedro nunca fue el mismo. Fue un Pedro bastante más humilde. No era perfecto, todavía tenía sus temitas que, como todos nosotros, pues el Señor tuvo que ir haciendo, ¿no? Y se ve incluso más tarde. Pero ha cambiado sustancialmente Pedro. Dios ha trabajado, Jesús ha trabajado, ha tenido que bajarle del caballo al suelo. Y nosotros también, el Señor a veces nos tiene que quitar de nuestro caballo, donde nos hemos puesto nosotros, o de nuestro trono, como lo quieras llamar, y bajar, y lo hará a su manera. Ya creo yo que lo sabe muy bien hacer. Sabe trabajar con cada uno de nosotros. Y al final entonces terminamos, porque el Señor cada vez le dice, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. ¿Qué es lo que el Señor, hay tanta interpretación, yo estuve mirando, y es que hay un montón de ideas de cómo exactamente por todos. Yo lo que he entendido es esto, y lo comparto con vosotros y creo que es práctico y bueno. De esta conversación, aparte del uso de los verbos, ¿qué es lo que le está diciendo el Señor? Pedro, sé fiel. Déjate de alardes, sé fiel. Déjate de alardes, sé fiel. Déjate de alardes, sé fiel, sé fiel, sé fiel. Tengo ministerio para ti, pero no te puedo usar si tú eres el Pedro que dice, yo te seguiré hasta donde sea, ¿no? Nunca te voy a dejar. Ese Pedro no me hace falta, no lo puedo usar. Necesito el Pedro que se da cuenta de que no es nada por la gracia de Dios. Terminamos pues con la respuesta, por lo menos una respuesta. ¿Por qué Judas y por qué Pedro? Un versículo muy bueno que yo leo todas las mañanas de mi vida. En Salmo 51, 17. Bueno, ese es solamente parte del versículo. Ese es el mensaje esencial. Pero dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Judas no tenía un espíritu quebrantado, no tenía un corazón contrito, no tenía un corazón humilde y no fue restaurado porque ni siquiera era salvo. Pero Pedro, fallándole a Dios, fue restaurado, no fue divertido, pero el Señor le restauró y bueno, fue grandemente usado. Primer mensaje grande del Evangelio fue Pedro, con más de 3,000 personas, o unos 3,000 personas aceptando al Señor en un solo mensaje. ¡Qué maravilla! Bien, entonces, nos quedan algunos mensajes todavía. Uno más quizás de Pedro y unos cuantos más y ya terminamos esta serie. Vamos a dejarlo así, ya es la 1, vamos a orar y ya nos vamos a casa y a arrancar otra semana, si Dios quiere. Gracias, Señor.